Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a aprender y comprender qué es la ingeniería de riego y también vamos a aprender a calcular el requerimiento de riego, la evapotranspiración de un cultivo y la precipitación efectiva. La ingeniería de riego consiste en analizar y diseñar sistemas de riego que entreguen, en primer lugar, la cantidad óptima de agua al suelo y también en el momento óptimo. Esto para satisfacer las necesidades hídricas de cierto cultivo. Para diseñar un sistema de riego, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, calcular cuánta agua hay que añadir mediante el riego. Esto lo vamos a conocer como el requerimiento de riego. Una vez que calculemos el requerimiento de riego, es decir, el agua que vamos a añadir al suelo, debemos decidir cómo la vamos a regar. Esto hace correspondencia a la tecnología o al tipo de riego, en este caso tipo de irrigación. En esta clase, en la clase número 6, vamos a ver el requerimiento de riego, en el fondo responder esta pregunta. ¿Cuánta agua y con qué frecuencia debo regar? Va a depender del tipo de clima, del tipo de suelo, del tipo de cultivo y de la demanda de agua del cultivo. En la siguiente clase, en la clase número 7, vamos a responder la pregunta ¿cómo vamos a regar? Y esta clase corresponderá al diseño hidráulico de la red de riego. El requerimiento de riego es simplemente la cantidad de agua que se debe agregar a la planta para poder satisfacer sus necesidades hídricas. Es decir, qué caudal tengo que suministrarle a la planta. El requerimiento de riego se va a definir según la siguiente ecuación, una ecuación bastante simple que depende de dos cosas. Depende de la evapotranspiración del cultivo y depende de la precipitación efectiva. Ambas variables se miden en unidades de longitud dividido tiempo, normalmente milímetro por mes o milímetro por día. Podemos ver en la lámina de la derecha que tenemos la precipitación, que añade agua al sistema, y tenemos la evapotranspiración, que va a eliminar agua de nuestro sistema. Si este requerimiento de riego es positivo, quiere decir que requiere riego, que va a ser el contenido de este curso. Si es que tenemos un exceso de agua, es decir, que el requerimiento de riego es negativo, el sistema va a requerir un drenaje. Esto no es parte del contenido de este curso, solamente vamos a analizar los casos en el cual el requerimiento de riego sea positivo. Por ejemplo, en este caso en particular, supongamos que estamos esta es la precipitación efectiva y la evapotranspiración de cultivo para un cierto cultivo en una cierta localidad. Tenemos que entre los meses de aproximadamente abril hasta octubre, tenemos que el requerimiento de riego es negativo, por lo tanto no necesito regar, necesitaría drenaje, pero en el periodo entre noviembre hasta marzo, tenemos un requerimiento de riego mayor a 0, un requerimiento de riego positivo. Por lo tanto, aquí sí se requiere riego. Con respecto a la evapotranspiración del cultivo, las plantas pierden la mayor parte del agua que se les entrega mediante la evapotranspiración. La evapotranspiración no es más que una palabra compuesta que viene de la evaporación, que corresponde al agua que pierde el suelo, y a la transpiración, que es el agua que pierde la planta. Cuando combinamos este efecto, se denomina evapotranspiración. La evapotranspiración del cultivo va a depender de los siguientes factores: del tipo de cultivo, de la etapa del crecimiento en que se encuentra el cultivo. Si estoy plantando, por ejemplo, maíz, va a evaporar más agua cuando esté en una etapa más adulta que en una etapa más joven. Del tipo de clima y de la época del año en que se decide cultivar. Si decido cultivar en invierno con más frío, va a haber una menor evapotranspiración, y si decido cultivar en verano, va a haber una mayor evapotranspiración. La evapotranspiración del cultivo se va a obtener a partir de esta relación. También es una relación simple, que se define como la multiplicación de un coeficiente de cultivo. Esto va a depender, como dice su nombre, del cultivo, y tenemos una evapotranspiración de referencia,
¿Qué es la evapotranspiración de referencia? Es la transferencia total de agua de un cultivo de referencia hacia la atmósfera. Este cultivo de referencia es un prado de unos 12 centímetros de alto que cubre completamente el suelo. Esto hace que esta evapotranspiración de referencia sea una variable estándar, entonces la podemos utilizar en cualquier región del mundo. Entonces solo basta multiplicar para obtener la evapotranspiración del cultivo. Va a haber un cierto coeficiente, que esto va a depender del cultivo, por una evapotranspiración de referencia que es estándar a nivel mundial. Sin embargo, la evapotranspiración de referencia ET0 es compleja de predecir. Depende de todas las variables que ven aquí en la lámina. Sin embargo, si se desea conocer con exactitud, se puede medir en terreno. El método más directo es utilizar un lisímetro. El lisímetro no es más que un equipo que permite hacer un balance de masa, permite medir el agua que entra al sistema, el agua que sale, y con la resta se calcula el agua que se evapora. Con eso obtendríamos la evapotranspiración de referencia. Aquí podemos ver que en este lisímetro se ve el prado que se mencionó anteriormente, de unos 12 centímetros de alto, completamente cubriendo el suelo. Otra forma para medirlo es una manera indirecta, que es mediante bandejas de evaporación, clase A. Estas bandejas de evaporación clase A son bandejas que también están estandarizadas, sus dimensiones, sus materiales están estandarizados y miden la evaporación, y ojo, no evapotranspiración. Por lo tanto, sus mediciones no son tan precisas como un lisímetro. Recuerden que la evapotranspiración es la combinación de suelo, del agua que pierde el suelo, más planta. En este caso, solo estamos midiendo evaporación, es decir, solo suelo. En este caso no es suelo, sino que es una lámina de agua. Y suponiendo que no pudiésemos medir, ¿qué podemos hacer? Existen múltiples métodos y fórmulas para poder estimar la evapotranspiración de referencia. Sin embargo, obviamente nunca va a ser tan preciso como las mediciones, pero son aceptables para diseñar. Algunas de ellas son las fórmulas que ven acá. Debido a la complejidad de estos modelos, no los vamos a ver en detalle, además se escapa de los objetivos del curso. Sin embargo, este modelo que está subrayado y en color negrita, se encuentra en mayor detalle en esta lámina, donde podemos ver que su cálculo es bastante complejo. Depende de depende de más de 10 variables. Cada una de estas variables se puede estimar mediante fórmulas o a partir de mediciones de estaciones meteorológicas. Sin embargo, nosotros no tenemos que calcular la evapotranspiración de referencia utilizando este método, porque ya ha sido aplicado en Chile. El Centro de Agrimed de la Universidad de Chile aplicó este modelo a todo el territorio continental, utilizando aproximadamente 600 estaciones, con un rango de datos bastante amplio, de al menos 30 años. Se utilizaron datos de temperatura, de precipitación, radiación solar, humedad relativa, etc. Esto a partir de estaciones de la DGA, de universidades, institutos y también de entidades privadas. Por lo tanto, para poder estimar el valor de evapotranspiración de referencia para todo el territorio nacional, solo tenemos que buscar el valor que necesitamos en una tabla, el cual se encuentra en el archivo adjunto que se subió al sistema de curso. Lo pueden ver ahí. Por ejemplo, si abren ese archivo que les mencioné, aquí van a ver cartografías de todo el territorio nacional. En este caso hay un ejemplo de la región de Valparaíso, donde se puede ver en distintos colores cuál es la evapotranspiración de referencia en milímetros por año. Recuerden que se mide en unidades de longitud en unidad de tiempo. Y por ejemplo, si quisiéramos saber la evapotranspiración de referencia, digamos de Concón en mayo, vamos a este valor que está acá, y nos damos cuenta de que es 1,7 milímetros por día. Aquí están las unidades. Y en total, en el año, Concón evapotranspira de referencia 1002 milímetros por año. El coeficiente de cultivo. Recuerden que la evapotranspiración del cultivo es igual a un cierto coeficiente de cultivo por la evapotranspiración de referencia.
La evapotranspiración de referencia ya la discutimos, la podemos obtener a partir de la tabla que les mencioné anteriormente. El coeficiente de cultivo va a depender del tipo de planta, va a depender de la etapa de desarrollo y del periodo del año. Como podemos ver en el gráfico que está aquí a la izquierda, podemos ver de que el coeficiente de cultivo varía en el tiempo. Cuando el cultivo es pequeño, este coeficiente de cultivo es bajo, ya que la planta no evapotranspira harta cantidad de agua porque todavía es una planta joven, pero a medida que crece, su capacidad de evapotranspirar es mayor. Podemos ver también que depende del tipo de planta. Las plantas que son anuales, que crecen y luego mueren, van a tener este comportamiento, pero también tenemos árboles, por ejemplo, como los cítricos, que mantienen su evapotranspiración casi constante durante todo el año. Los valores del coeficiente de cultivo afortunadamente se encuentran tabulados, por lo cual resultan fáciles de aplicar. Podemos ver, por ejemplo, que los cítricos tienen un coeficiente de cultivo mensual que es prácticamente constante a lo largo del año. Así pueden pausar el video y ver el detalle de otras plantaciones. Como ejercicio, traten de hacerlo ustedes. Traten de calcular la evapotranspiración mensual a lo largo de un año de un cultivo de limones en la zona de Casablanca, en la quinta región. Para esto sumen meses de 30 días para simplificar el problema. Utilicen los archivos que están en el sistema del curso, en el LMS, la cartografía de la evapotranspiración de referencia, y en este boletín de coeficiente cultivo pueden encontrar, aquí van a encontrar este cero, perdón. Aquí van a encontrar la evapotranspiración de referencia y aquí van a encontrar los coeficientes de cultivo. Y para ello indiquen el mes donde la evapotranspiración del cultivo es máxima. Deberían obtener un resultado como este, donde el resultado va a ser que en enero es donde la evapotranspiración del cultivo es máxima y corresponde a 125 milímetros por mes. El procedimiento de cómo se obtuvo esto, traten de realizarlo ustedes y si tienen alguna duda lo discutimos en la clase sincrónica. Hablamos de que el requerimiento de riego va a ser igual a la evapotranspiración del cultivo, que esto a su vez se obtiene como la evapotranspiración de referencia, multiplicado por un coeficiente de cultivo, menos la precipitación efectiva. Vamos a hablar ahora de la precipitación efectiva. El agua que cae sobre los cultivos y el suelo se va a infiltrar a través del suelo, esto se conoce como percolación, y el agua también va a fluir por sobre el suelo. Esto se conoce como escorrentía. Del agua que se infiltra, una fracción va a percolar por debajo de las raíces, esto se conoce como percolación profunda, filtración profunda, y la otra fracción que se infiltra va a permanecer a la altura de las raíces. Es decir, esta es la agua que puede ser aprovechada por las plantas. Solamente a esa porción de agua se le conoce como precipitación efectiva. La precipitación efectiva se puede obtener mediante ecuaciones de campo o también por ecuaciones empíricas. Sin embargo, para fines de diseño, la fórmula de precipitación efectiva confiable de la FAO es una buena medida para estimar la precipitación efectiva, siempre y cuando tengamos pendientes inferiores a 5%. Y se va a calcular de la siguiente manera. Si la precipitación en el lugar donde estará el cultivo es mayor a 75 milímetros por mes, se utiliza esta ecuación. Y si es menor a 75 milímetros por mes, se utiliza esta ecuación. Tenemos esta para un caso y esta para el otro caso. Sin embargo, un punto importante que debiésemos tocar es que actualmente hay una gran sequía. Por lo tanto, en zonas donde tenemos una mega sequía, o ni siquiera una mega sequía, o solamente una sequía, una opción segura es considerar que la precipitación efectiva es cero. No podemos confiarnos de que va a llover, porque sería una apuesta bastante arriesgada, ya que si es que asumimos que va a llover y no lo hace, nuestros cultivos se pueden morir. Por lo tanto, una opción segura es considerar que la precipitación efectiva es cero, y consideramos solo el aporte de agua por riego, es decir, que el requerimiento de riego viene siendo la evapotranspiración del cultivo
y por seguridad asumimos que la precipitación efectiva es 0. Los datos de precipitación se pueden obtener a partir de las estaciones meteorológicas del país. Se pueden obtener pueden acceder a ellas a través del sitio web de la DGA y también del sitio del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, del CR2. Les dejo los links aquí en la lámina. El último ejercicio que vamos a realizar en esta clase, considerando el problema anterior, en que obtuvimos que la evapotranspiración máxima correspondía al mes de enero, que correspondía a un valor de 125 milímetros por mes, vamos a calcular el requerimiento de riego según la ecuación del requerimiento de riego. Para ello deben obtener los datos de precipitación de esta localidad, utilizando uno de los dos links que les mencioné en la lámina anterior. La solución es que se van a dar cuenta de que la precipitación para el mes de enero es prácticamente 0. La precipitación efectiva, por ende, es 0 también, por lo tanto el requerimiento de riego, en este caso particular, es igual a la evapotranspiración del cultivo. El procedimiento de cómo se obtuvo esto y de los links, y cómo acceder a la información que les mencioné en los links de la lámina anterior, lo vamos a discutir en la clase sincrónica. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.